Listo, la clase de hoy es distintísima. Digamos que la vez pasada, yo les dije que iba a hacer como dos paréntesis en el grupo, en el curso, ¿cierto? Entonces la primera era como todo el track de criptografía y ahorita entonces vamos a entrar a poder entender el RSA y poder entender cómo funcionan las funciones de hash en general. Yo sé que muchos son matemáticos y entonces esto ya lo saben, pero habían también los ingenieros. Entonces, pues nada, hay cosas que van a hacer repaso y cosas que sí van a ser nuevas. Entonces, les voy a compartir pantalla. Bueno, ahí ya la ven. Sí, vemos la pantalla. Listo. Ahí si quieren dejar la cámara, yo por ejemplo ya la tenía prendida, chévere. Entonces, listo. Entonces esta vez vamos a hablar más de esta parte. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que estaba el RSA, que era el primer criptosistema y que dependían, ay, gracias, y que dependían de estos dos problemas? Entonces voy a empezar hablando de álgebra modular para poder llegar a explicar el RSA y la firma del RSA. Y mucho de eso lo voy a hacer como en lápiz a mano, ¿cierto? Porque las matemáticas siempre van a ser mejores en tablero. Entonces, me avisan si no entienden bien la letra. Voy a hacer un repaso rapacísimo, pero es para que estemos todos como, voy a escribir en otro color que no se rojo, para que estemos como todos de acuerdo como en las mismas notaciones, ¿vale? Entonces voy a decir que los naturales, ¿cierto? Pues son el conjunto de todos los elementos empezando por el cero. Yo sé que hay algunas veces que uno dice arranco solo por el 1 y sin el 0, pero digamos que en esta clase vamos a tener desde el 0, el 2, etcétera, ¿cierto? Entonces voy a tener aquí y entonces estos son los naturales. Tengo los números enteros, que son estos, ¿cierto? Que tienen también los negativos. Uy, lo harto aquí es que no puedo borrar los enteros. Eso es más notación, ¿cierto? Voy a decir que B divide a A. Esto es B divide a A, ¿cierto? Si existe un C, tal que A es igual a B por C. ¿De acuerdo? Eso es como de primaria. Listo. Otra cosa que también sabemos es que A y B, si yo sean A y B, entonces yo sé que existen Q y R, tales que TQ va a ser tales que, ¿vale? A es igual a Q por B más un R. Con R mayor o igual a 0 y estrictamente menor o igual a B, ¿vale? Y sé que Q y R son únicos. O sea, cuando yo defino que R tiene que estar acá, esos ya son únicos, ¿cierto? Entonces hagamos un ejemplito de esto. Por ejemplo, si yo tengo A es igual a 81 y B es igual a 7. Entonces yo digo, listo, A es igual a ¿cuántas veces cabe 7 en 81? Pues por 10 me da 70, por 11 77 y por 12 ya me pasé, ¿cierto? 84. Entonces yo voy a decir, bueno, entonces esto es 11 por 7 más, ¿y cuánto necesito para llegar a 81? Ahí, ¿quién se despierta? 4. 4, perfecto. Entonces, este es mi Q y este es mi R. Que sí, que yo podría decir que esto es 10 por 7 más 11, sí, pero entonces R ya no está más chiquito que 7, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que es único. Entonces, este es el cociente y este es el residuo. Esto nos va a interesar mucho, por eso hablo de acordarnos que es el cociente y el residuo. ¿De acuerdo?
Entonces, les voy a hablar de los números. Ah, bueno, no, mentira. Me voy a volver un poquito acá y voy a hablar del máximo común divisor. Y entonces voy a utilizar las siglas en inglés de A y B. Entonces es el entero mayor que divide tanto A como B, ¿cierto? Entonces tal que, digamos que D es el GCD, tal que D divida A y D divida B. ¿De acuerdo? Tiene que dividir a ambos. Y entonces la pregunta es, ¿y cómo lo va a encontrar? Entonces ahorita vamos a ver el algoritmo que es. Los números primos. Entonces, ¿qué es un número primo? Entonces, un número primo, digamos que todo esto es repaso, entonces voy a ir un poquito rápido, pero me avisan si si quieren que me devuelva. Entonces, pues es un entero estrictamente mayor que 1. El 1 no es primo, por convención. Entonces, que no tiene divisores diferentes al mismo y al 1. Entonces, que no tiene divisores diferentes a 1 y a ellos mismos. Entonces, pues, por ejemplo, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, etc. Otra cosa que sabemos es que tenemos una factorización única. Única en primos. Entonces, si yo tengo cualquier entero, ¿cierto? Yo tengo dos opciones, o es primo, o yo lo puedo ver como una multiplicación de primos a una cierta potencia. Entonces, si por ejemplo yo tengo 1050, pues entonces yo sé que esto es 2 por 3 por 5 al cuadrado por 7. Porque digo que es única, pues módulo el orden, porque eso también podría ser 3 por 2 por 5 al cuadrado por 7, pues no tiene sentido decir que son distintas, ¿de acuerdo? Entonces, todo número lo puedo ver como esta combinación de primos, esta multiplicación de primos. Y si yo tengo, por ejemplo, B aquí, que es igual a 130, que es igual a 2 por 5 por 13, entonces, ¿cuánto sería el GCD de A y B? Que es el mayor divisor de ambos. O sea, tiene que dividir a A y tiene que dividir a B, ¿cierto? ¿Cuáles son los números que dividen a A? Pues las combinaciones de estos primos. No pueden haber más. Los que dividen a B, las combinaciones de estos primos. Entonces, el 2 divide tanto a A como a B, ¿cierto? Creo que es el 2 por 5. Muy bien, porque lo único que tienen en común son el 2 y el 5. ¿De acuerdo? Ay, me avisan si voy muy lento o muy rápido. Por mi parte estoy de acuerdo. Bien, vamos, seguimos así. Por tu parte, ¿qué, John? Perdona. No, que por mi parte está claro. Listo. Entonces, el GCD es 10, porque es lo que tienen en común, ¿de acuerdo? Y entonces, la gran pregunta, porque lo vamos a necesitar, es cómo encontramos ese D. Y entonces, esto lo hacemos con el algoritmo de Euclides, que ahorita lo vamos a ver, ¿vale? Pero entonces, ahora sí empezamos con álgebra modular. Entonces, si yo, no sé, por ejemplo, le digo a Diego que prendió la cámara y le digo a las 11 de la mañana, veámonos en 2 horas, Diego, ¿tú a qué horas llegas a Zoom? A las 13, a la 1. A la 1, sí. ¿Y por qué dices que eso, que a las 13? Porque 13 es igual a 1. Sí, depende del sistema de medida. Exacto. Entonces uno dice, pues 13 es igual a 1, entonces 12 es igual a 0, y entonces 2 por 6 es 0. Entonces tengo divisores de 0. Entonces, en el álgebra del reloj, uno tiene esas maravillas.
Antes cuando uno estaba en el colegio le decían que si x menos 2 por x menos 3, esto era igual a 0, entonces o x igual a 2 o x igual a 3. Acá ya no, porque fíjense que 2 por 6 le dio 0 a Diego. Entonces, ni esto es 0, ni esto es 0. Entonces, yo en esta álgebra tengo cosas más chéveres. Entonces, en esta álgebra modular es la que nos vamos a parar. Otro donde ustedes seguramente lo vieron fueron cuando aprendieron como los radianes. ¿Se acuerdan que era el 0, pero también era 2pi? Y que esto era pi, pero también era menos pi, pero también era 3pi, ¿cierto? Entonces, ¿eso cómo funciona? Digamos que más genéricamente. Si ustedes tienen dos enteros A y B y un entero positivo M, entonces escribimos que A es congruente con B módulo M, si M divide a B menos A, ¿de acuerdo? Y entonces pues lo llamamos la congruencia. Entonces, por ejemplo, si yo tengo M es igual a 7, entonces yo digo que 16 es congruente con 2 módulo 7, ya que ¿qué? Pues porque 7, ¿cierto? Que es M, divide a B menos A, que es 16 menos 2. Bueno, 2 menos 16, es que esto no me deja borrar. 2 menos 16, que es menos 14, 7 lo divide, perfecto. Ahora yo también sé que 2 es congruente con menos 5, por ejemplo. Módulo 7. ¿Por qué? Porque 7 divide a menos 5 menos 2. Y entonces, uy, 2 es congruente con muchas cosas al tiempo. Sí, aquí lo mismo que como aquí que pi era igual a menos pi, que era igual a 3pi, ¿se acuerdan? Entonces puedo tener como muchos elementos. Entonces, si por ejemplo yo tengo acá m igual a 3, no, me voy, sí, puedo poner aquí m igual a, voy a hacerlo acá. Si yo tengo, por ejemplo, m igual a 3, entonces yo voy a coger el 0, que es congruente con 3, con 0 módulo 3, pues 3, porque 3 divide 3 menos 0, y 6, y 9, y todos los múltiplos de 3. Y si me voy de para abajo, también, ¿cierto? Todos son congruentes módulo 3, porque si yo cojo cualquiera de estos elementos menos el otro, igual va a ser un múltiplo de 3. Ahora, ¿qué es congruente con 1? Pues si yo le sumo 1, entonces aquí va a tener 4, 7, 10, ¿de acuerdo? Menos 2, menos 5. ¿Qué es congruente con 2? ¿Quién me dice? Menos 1, Ajá, el 5, el 5, es 3, ¿no? El 8, el 8, muy bien. el 11. 11, etc. Entonces, fíjense que si yo ahorita quiero coger el 3, pues ¿para qué? El 3 ya está acá. Entonces, realmente yo lo que hice fue como unas clases de equivalencia. Entonces, yo tengo acá la clase de equivalencia del 0, yo tengo aquí la clase de equivalencia del 1 y yo aquí tengo la clase de equivalencia del 2. Pero esta es igual a la clase de equivalencia del 3, solo que a estos de acá los voy a llamar los canónicos y yo me voy a fijar con estos. Entonces yo voy a decir, vea, ZM, bueno, ZM, Z3 en este caso, va a ser el conjunto 0, 1 y 2, que son los tres canónicos. Y todos los demás ya están metidos en una de estas tres, ya están representados, ¿de acuerdo? Entonces ZM realmente se define como 0, 1, 2 hasta M-1, pero todos los demás ya están representados en algún caso. Y entonces esto me dice ahí como una nota que es bien importante, y es que para todo M, ¿cierto? Que es positivo, entonces yo digo que A es congruente con A más M, módulo M, y que K por M es congruente por 0, módulo M. Módulo M. Para todo K que pertenece a Z. Entonces, todos los múltiplos de M van a ser 0. Siempre que yo tenga un múltiplo de 3, pum, va a 0. Si yo estuviera módulo 5, siempre que tengo un múltiplo de 5, va a 0. Y los demás, pues van a
al residuo, ¿cierto? Porque van a lo que me quedó. Si yo me devuelvo a lo que les había contado acá, yo les decía que puedo encontrar aquí, ¿cierto? Un número que está entre 0 y b, y esta parte de acá es simplemente la cantidad de múltiplos de m. Es como cuando yo estoy en el círculo de los radares, ¿cierto? Cuántas vueltas doy, y luego sí me queda ese pedacito. Entonces, encontrar estos residuos es lo que me permite encontrar aquí a qué clase de equivalencia pertenece. Entonces, ya que estamos acá, entonces sería chévere saber cómo hago para hacer operaciones en ZM. Entonces, si A pertenece a Z, sabemos que existen un Q y un R único, ¿cierto? Tal que A es igual a Q por M más R. Es decir, tal que R pertenezca a ZM. Y entonces sabemos que A es congruente con R módulo M, ¿cierto? Porque si A es igual a Q por M más R, si yo saco esto, módulo M, esto de aquí, ¿cuánto me va a dar? Si están perdidos me puedo volver, si están aburridos puedo acelerar. Es que es difícil porque como uno no sabe bien qué saben, me devuelvo un poquito. No, por mí está bien. Listo, entonces aquí ayúdame tú. ¿Cuánto es Q por M? Módulo M. A es igual a Q por M módulo R. A es igual a Q por M más R. Eso Sí, lo vimos, existe el cociente y el residuo. Y entonces, ¿ahora qué pasa si yo cojo esto módulo M? ¿Cuánto me va a dar esto de acá? módulo MQ, Sí, módulo M. ¿Cuánto te 0, da esto? 0, 0, 0. muy bien, porque es un múltiplo de M, entonces esto de acá es 0. Y entonces A va a ser congruente con R módulo M. ¿De acuerdo? Entonces, si uno lo que quiere es encontrar como el representante de A en ZM, pues va a ser R. Hay que encontrar este R. ¿Sí? Listo. Entonces, ya sabemos entonces cómo se encuentra ZM, cómo encuentro todos los elementos, y entonces yo ahorita quiero hacer sumas módulo R. Déjenme un segundito. Listo, entonces, si yo quiero esta suma, entonces coja dos elementos y puedo o sumarlos y sacarle el módulo, o puedo decir, primero saque esto, módulo M, esto, módulo M, y todo le vuelvo a sacar la suma. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo acá 16 más 8, módulo 3. Entonces, ¿esto cuánto me va a dar? 16 módulo 3, ¿cuánto da? 16 módulo 3, 1, Súper. Más 8 módulo 3, 2, 2. Y igual a entonces 0. te da, ajá, 0 módulo 3. Pero pues sí. Pero entonces ahora, ¿qué pasa si yo les digo, ahora tengo 12.381? Bueno, aquí si ustedes hacían 16 más 8 y lo ponían módulo 3, fácil. Pero si yo les digo 12.381 a la 72, módulo 5, y sin calculadora, entonces, ¿cómo lo hace? Pues Ah, no, las pero pues la multiplicación no importa, porque le saco el módulo exacto, lo multiplico por 72 y esto después es le una saco el potencia. módulo, bueno, la potencia y después le saco un módulo al resultado. De eso. Y entonces, ¿cuánto te da 12.381 módulo 5? 1. 1 a las 72, y entonces esto da 1 módulo 5. Entonces, mire que esto nos muestra que hay, digamos que si yo estuviera en Z, ¿cierto? Este número sería inmenso. Pero si yo estoy en módulo 5, tiene que ser, pues, está entre 0 y 4, no hay más. ¿De acuerdo? Solamente tengo 5 números. Entonces está acotado. Y esta es la clave para la criptografía, y por eso nos vamos en álgebra modular. Porque por más de que yo haga multiplicaciones raras,
y eleve potencias y multiplique, siempre estoy acotada, no me va a salir de mi tamaño. Y eso es muy importante porque si desbordo el tamaño, pues ya se me vuelve inoperable. Si uno trata de meter esto incluso en MATLAB, hay un momento en que pone una aproximación, les pone exponente a algo y no les da el número exacto. Y en criptografía es muy importante el número exacto. Entonces se juega mucho con eso. Yo no tengo una pregunta en mis cursos de matemáticas de la universidad hace muchos años. Esta es la base de la teoría de anillos, ¿no? Sí, pues es un ejemplo, Es es un el primer ejemplo. ejemplo que uno ve cuando haces, sí, O sea, cuando haces teoría de anillos. es todo grupo matemático que tiene la suma o la multiplicación. Es que no me acuerdo muy bien qué es esta teoría de anillos, entonces se me vino a la cabeza. Cómo funciona es que tú tienes, ahorita tenemos un conjunto, ¿cierto? Y tú le puedes poner una operación, ya sea la suma o la multiplicación, digamos más. Entonces, esto te da un grupo si cumple ciertos axiomas. Bueno, Y el ahora grupo si sí lo tú le entiendo. pones, además de todo, una multiplicación, entonces si cumple ciertos axiomas para la suma, ciertos para la multiplicación y ciertos en conjunto, puedes tener o no un anillo. Y entonces ahí sacas toda una teoría de eso. Entonces fíjate que tú aquí estás cogiendo un conjunto que es ZM, estás poniendo una suma, pero es una suma modular, y estás poniendo una multiplicación modular. Entonces este es casi que el primer ejemplo que uno ve cuando empieza a enseñar anillos, porque es algo, pues primero es bonito y segundo te permite dar muchos ejemplos. Lo mismo las matrices. Y ahorita yo justamente iba a hablar de las matrices. Si yo cojo las matrices, ¿cierto? La suma de matrices y la multiplicación de matrices. Nosotros sabemos restar matrices, sabemos multiplicar matrices. Pero, por ejemplo, las matrices ya no son conmutativas. A por B ya no es igual a B por A. Incluso a veces no se puede ni siquiera realizar la operación. Y ahora puedo dividir. ¿Qué es dividir? Multiplicar por un inverso. Pero ¿puedo tener inversos? No. En las matrices no siempre va a tener inversos. Acá, entonces, ¿qué es restar? Ya sé, es sumar el inverso, que es fácil. Pero ¿y qué es dividir? ¿Cómo hago para dividir? Entonces, para dividir necesito encontrar el inverso. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, y ya con eso ya sé sumar, multiplicar, dividir, y luego me falta entonces después resolver ecuaciones, pero eso no lo vamos a ver aquí. Y entonces aquí entra el, no sé, para los que son matemáticos, el teorema del residuo chino y eso que uno vio de pronto se vieron teoría de números. ¿Vale? Entonces, la idea acá es, vea, yo tengo ahorita, tengo este conjunto, tengo una suma con su resta, tengo una multiplicación, pero entonces tengo que poder dividir. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Porque es como en esta nueva álgebra en la que estamos definiendo el RSA. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Está ahí? Listo. Entonces, necesito un algoritmo de Euclides para el GCD. ¿Y a dónde voy? Voy a explicarles un poquito a dónde voy para no simplemente llegar y pum, el algoritmo. Es que yo necesito encontrar los inversos. Entonces, así como en las matrices solamente se invierte cuando el determinante, aquí lo mismo. Solamente son invertibles si el GCD es 1. Entonces, tiene un inverso módulo B si son coprimos. Y B tiene un inverso módulo A, pues si son coprimos. ¿Cómo encuentro ese inverso? Esa es la pregunta. Y eso lo hago con el algoritmo extendido de Euclides. Entonces vamos a aprender el algoritmo de Euclides que me da el GCD y luego el algoritmo extendido de Euclides que me da, si existe, o sea, si el GCD es 1, me da el inverso. ¿De acuerdo? Y ya casi después vamos entonces a ver el RSA. Entonces yo tengo un lema, yo no voy a entrar en demostraciones pues por el tiempo. Y pues el tipo de curso. Entonces si tienen A y B que está en estrella, ¿cierto? Entonces yo sé que el GCD de A y B es igual al GCD de A módulo B con B. Entonces este lema es como el que me garantiza que el algoritmo de Euclides funciona. No voy a entrar en detalles, pero pues tampoco me quería ir de chévere solo con el algoritmo. Y entonces, ¿el algoritmo cómo funciona? Entonces uno tiene que escoger, no sé si escribirlo todo. Bueno, hagámoslo. Entonces uno tiene como entrada A
y B que pertenecen a Z, ¿cierto? Con A mayor que B. Y tiene como salida el GCD de A y B. Entonces, ¿cómo es el método? Entonces yo voy a decir sea R0 es igual a A, R1 es igual a B, y luego lo que voy a hacer es que, pues yo sé que si yo pongo aquí R0 y pongo aquí R1, yo sé que existe un Q, que lo voy a llamar Q1, más R2, con R2 entre 0 y R1, porque es lo del cociente y el residuo que les he venido contando, ¿cierto? O sea, yo puedo encontrar, si yo tengo R0 y tengo R1, que son los dos que conozco, puedo encontrar Q1 y R2, ¿de acuerdo? Con el cociente del residuo. Y entonces, ¿cuál es la idea? Voy a cambiar aquí un momentito de color. Voy a coger este R1 y me lo voy a llevar para acá. Voy a coger R2 y me lo voy a llevar para acá. Y entonces, pues vuelvo y ya teniendo este y este, vuelvo y encuentro el cociente que necesite y el residuo. ¿De acuerdo? Asegurando que R3 tiene que ser mayor que 0 y estrictamente menor que R2. Y boom, 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 en algún momento yo llego y tengo que Rm-2 es igual a Qm-1 por Rm-1 más Rm con Rm entre 0 y perdón, eso es estricto, Rm-1. Y entonces en la siguiente resulta que yo vengo y pongo acá el Rm-1 es igual a Qm por Rm más 0. Llegué al 0, porque pues esto es descendiente, entonces en algún momento para. Y entonces cuando llego aquí al 0, me devuelvo. Y digo el GCD de A y B es igual a RM. ¿Sí? Hagamos un ejemplo. Entonces yo tengo acá. Perdón. Ejemplo. Entonces tengo A es igual a 90, B es igual a 34. Entonces, ¿qué pasa? Pues pongo 90, dejo el espacio para el Q, 34. Entonces, ¿quién me dice qué pongo acá? ¿90? No, yo quiero llegar a 90. Entonces, 90 es Perdón. que por 34 más algo. Como 2 punto algo. Exacto, es 2 punto 34 por algo, 2. entonces es 2. Porque si fuera por 3 ya me da 90 y pico, o más de 90. Y por 2, entonces me toca 2, ¿cierto? Y entonces 2 por 34 les da 68, ¿cierto? ¿Y cuánto me hace falta? Entonces, esto no es nada. ¿Cuánto me hace falta para llegar al 90? 22. Muy bien, más 22. Y entonces ahora el 34 viene y se me pone acá. El 22 viene y se me pone acá. ¿Y por cuánto tengo que multiplicar 22? Por ¿Por una? 1. Por 1, si no, no me alcanza. Más. 12. Muy bien. Y entonces aquí va el 22, aquí va el 12 y entonces díctenme. Otra vez por 1. 1 Ajá. y 10. 10, sí. 1 y 10. Ajá. 12, 10 y acá me da 1, 2. más 2. Y 10, acá va un 2 y entonces aquí ya, Ya un 5. ajá, y acá 0. un 0. Entonces el GCD entre 90 y 34 da 2. 2, correcto. muy bien, porque me devuelvo. Y es este de acá. ¿Listo? Si yo voy a buscar, uy, esto es un 90. Si yo voy a buscar aquí, como ya me adelanté, el inverso, pues no va a poder porque el GCD es 2. Pero entonces ya sabemos cómo encontrar el GCD. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Listo. Ahora, el algoritmo extendido de Euclides lo que me hace es que da una entrada
A y B, ¿cierto? La salida va a ser R, S y T. Tal que, bueno, S por A más T por B es igual a R, que es el GCD de A, B. Entonces, en el algoritmo extendido de Euclides, prácticamente se hace primero el algoritmo de Euclides, que les da R, que es el GCD, pero además entonces vamos a tener S y T. Y eso es una maravilla. ¿Por qué? Porque si yo quiero coger un poco lo que dice ahorita arriba, si yo quiero coger si R es 1, ¿cierto? Y yo cojo esto, módulo B, esto de acá me va a dar 0. Y entonces me va a dar que S por A es congruente con 1 módulo B. Y entonces, ¿cuál sería el inverso de A? Módulo B. Muy rápido lo escribo. Voy a hacer el algoritmo y luego entonces miramos lo del inverso. La idea es entonces la siguiente. Voy a hacer el algoritmo de Euclides y encontrar R. Entonces, primero, algoritmo de Euclides. Euclides. Esto me quedó terrible. Esto me borrará. ¡Ah! El algoritmo de Euclides para que les dé R. Y segundo, entonces lo que voy a hacer así. Voy a decir que SJ es igual a 1 si J es igual a 0. 0 si J es igual a 1. Y SJ menos 2 menos QJ menos 1 por SJ menos 1 si J es mayor o igual a 2. Y voy a definir TJ parecido, pero entonces es 0 si J es igual a 0, 1 si J es igual a 1 y TJ menos 2 menos QJ menos 1 por TJ si J es mayor o igual a 2. Y entonces, si el algoritmo extendido de Euclides, si el algoritmo de Euclides para en RM, entonces la salida de acá es SM y TM. ¿De acuerdo? Entonces, pues hagamos un ejemplo porque además de escribir rapidísimo. ¿Hacia dónde voy yo? Que si yo logro demostrar que el GCD es 1, si me sale que el GCD es 1, nosotros vamos a tener que S por A más T por B va a ser igual a 1, ¿cierto? Si yo cojo esta ecuación, hasta aquí vamos, sí. Si yo cojo, entonces aquí, si GCD es igual a 1. Entonces, si yo cojo esto, módulo B, ¿cuánto me da esto? Cero por ser múltiplo. 0 por ser múltiplo. Entonces encuentro que S por A es congruente con 1 módulo B. Y entonces ese es el inverso de A, módulo B. Entonces, el algoritmo extendido de Euclides lo que nos permite es encontrar los inversos. Y ahora, si yo cojo esto módulo A, esto es lo que me va a dar 0, y entonces encuentro que T por B es congruente con 1 módulo A. Y entonces T es el inverso de B módulo A. ¿Sí? Entonces ya sabríamos dividir. Entonces hagamos un ejemplito del algoritmo extendido de Euclides y ya. Entonces, ¿qué pasa si yo cojo A es igual a 55 y B es igual a 34? Pues pinta bien, mantén ser coprimos. Entonces, pues primero hagamos el de Euclides. Entonces arranco. Entonces, 55 es igual a 1 por 34 más 21, ¿cierto? Acá va el 34, aquí va el 21, ¿y quién me dicta? 1 Ujú, y 13. gracias.
21, 13 y ¿qué más? ¿Qué pongo? 1 y 8. 13, 8 y ¿qué me da? 1, 5. Sí. Como verán, los unos son muy populares en este algoritmo. ¿Listo? 1, 1 3. y 3. Ujú. 1, 2. Listo. El 3, el 2. 1 y 1. Ujú. Y aquí cuando yo estoy en 2 y entonces aquí pongo un 1, ¿qué me da? 1. Ah, no. Sí. 2, 0. 2, 0. Y 0. Y como llegué al 0, ¿cuál es el GCD? 1. 1. Entonces el GCD de A y B es igual a 1. Súper. Y entonces ahora, entonces yo voy a enumerar estas filitas. Ay, no me deja. Bueno, ay, es que quería hacerlo en otro color para que... Pero bueno, no me dejó. Voy a ponerlas acá. Esta es la ronda y igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, mírense que este 8 es el M que hablábamos antes. Y aquí están los QIs y aquí están los RIs. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo empiezo a hacer esto de acá, entonces yo digo, listo, y tengo que tener mis 8 pasos. Los RIs, entonces, ¿cuáles son? Los QIs, ¿cuáles son? Y si se acuerdan acá, los SJ dependen de los QJ y de los S anteriores. Los TJ dependen de los QJ y de los T anteriores. Entonces, pues voy a poner aquí los SI y los TI. Entonces, en I voy a arrancar desde 0, porque este es mi R0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, porque son mis 8 rondas. R0 pues es 55, R1 en la fila 1, RI es 34, ¿cierto? Q0 no existe porque no tengo esa fila, pero Q1 ¿cuánto es? Yo sí lo conozco, es este de acá, ¿cierto? Entonces ya sé que es 1. Entonces, ¿cómo son mis RI? 55, 34 y arranco con mi columna, ¿cierto? Entonces van 21, 13, 8, 5, 3, 2 y 1, que es el GCD, ¿cierto? ¿Y los QI cuáles son? Pues son un montón de unos y un 2. ¿De acuerdo? Y básicamente lo que les decía arriba cuando expliqué el algoritmo es que aquí esto es 1, 0, 0, 1. Se pone como una identidad. Entonces, para calcular este elemento de acá, este SI de acá, lo que uno hace es este menos este por este. Entonces es 1 menos 1 por 0. ¿Eso cuánto da? Mi 1. 1. Y ahora voy a hacer 0 menos 1 por 1. Sí, menos 1. Menos 1. Listo. ¿Y entonces cómo sigo? 1 menos 1 por menos 1. Sí. No. Ah, 2. 2. 2. 2. Muy bien. Y ahora, menos 1 menos 1 por 2. Menos 3. Menos 3. 2 menos 3. 5. Ajá. Menos 3 menos 5. Menos 8. 5 menos 8. 13. ¿Sí? Entonces, este es mi SM. Y aquí este ejemplo que tiene una cantidad de unos es chévere porque es básicamente los mismos, pero como empiezo desde arriba, están correditos. ¿Estamos de acuerdo? Aquí me da 2 menos 3. Porque aquí es lo mismo, es 0 menos este por este. Hacen exactamente lo mismo.
Y entonces acá les da 5, menos 8, 13. Y entonces, ¿cuánto me da esta de acá? Menos 8, menos 13, ¿cierto? Eso me da menos 21. Y entonces aquí uno coge la calculadora y mire si no la embarró. Y entonces le tiene que dar que S por A, entonces que 13 por 55 menos 21 por 34 le debería dar 1, ¿cierto? ¿Sí les da? Bueno, o me creen y sí da. Y entonces después uno dice, bueno, miremos cuál sería el inverso de 55 módulo 34. ¿Quién me dice? ¿Todos estamos de acuerdo con que 13 por 55 menos 21 por 34 da 1? Sí, confirmado. Listo. Entonces, si yo cojo esto módulo 34, ¿esto cuánto me da? 0. Daría correcto. Entonces el inverso Entonces, sería 13. ajá, entonces 13 es el inverso de 55 módulo 34. ¿Y cuánto es el inverso de 34 módulo 55? 21. Menos 21. Y entonces ahora tú tienes que menos 21 por 34 es congruente con 1, ¿cierto? Módulo 55. Ahí. Pero este menos 21, ¿cuánto es módulo 55? ¿13? No. No. ¿Qué tienes que hacer? 34. Sumarle 55. Y muy bien, está 34. Para llegar a la siguiente, estás como en esta situación, estás en el menos 2, que tienes que llegar para el 1, sumarle múltiplos de 3, en este Sí. caso solo 1. ¿Sí? ¿Preguntas? Entonces, ya en ZM sabemos sumar, multiplicar, restar, y cuando se puede sabemos dividir, que es multiplicar por el inverso. Pero para multiplicar por el inverso toca encontrar el inverso y para eso se hace el algoritmo extendido de Cleese. ¿De acuerdo? Listo. Entonces me faltan poquitas cosas. Bueno. Entonces ZM estrellita o asterisco es el conjunto de todos los elementos en A que pertenecen a ZM que son invertibles. Es decir, todos los que son coprimos con M. Porque los únicos que son invertibles pues son los que tienen el GCD igual a 1. Y obviamente si P es prima, pues ZP son todos menos el 0. ¿De acuerdo? Aquí cambié de hojita y ahí me pierdo. Listo. Otra cosa que tenemos que saber es la función phi de Euler. Entonces, si yo tengo un m mayor que 2, si tengo un entero mayor que 2, entonces phi de m es el número de elementos A en ZM tal que el GCD de A con M son 1, es decir, el número de coprimos. Y ese número de coprimos, pues es la cardinalidad de ZM', ¿de acuerdo? La cantidad de elementos en ZM, perdón, estrella. Y hay un teorema que me dice cómo calcularlos. Eso es súper fácil. Entonces yo digo, bueno, listo, si usted tiene M y usted tiene esta, ¿se acuerdan que yo les dije que había una única multiplicación en primos de M? Donde todos los PI son distintos. Si usted tiene esta factorización en primos, calcular phi de M es fácil. Porque simplemente PI a la de I menos PI a la de I menos 1. Pero si usted no tiene esto, no. Entonces, si yo sé factorizar M, yo puedo encontrar phi de M. ¿Sí? Y hay un algoritmo que es el algoritmo de Euler. Perdón. El teorema de Euler. Entonces tengo el teorema de Euler. Que lo que dice es que si hay n enteros y primos relativos, es decir, el GCD igual a 1,
A la phi de n es congruente con 1 módulo n. Es algo así como una generalización del pequeño teorema de Fermat. ¿Se acuerdan que el pequeño teorema de Fermat les decía que A a la P menos 1 era congruente con 1 módulo P? Entonces esto es muy chévere porque entonces ya nosotros no sabemos, ya solamente no podemos acotar la base módulo P, sino que podemos achicar la potencia módulo P menos 1. Aquí pasa lo mismo. Si yo quiero, ¿se acuerdan el ejemplo que les di? 12.000, yo no sé qué, a la 72, y era 1 a la 72. Yo estaba achicando A, yo estaba achicando la base, pero si quiero achicar la potencia, pues tengo que hacerlo módulo phi de n para que funcione. ¿Eso está claro o no? ¿Nadie? ¿Tienen preguntas? ¿Algún ejemplo? Sí, profe, yo creo que sí podremos hacer un ejemplo. Listo. Entonces, si tú tienes un elemento, a ver acá, ¿te acuerdas que yo te había dicho 12.381 a la 72 módulo 5? Entonces, tú sabías que todos los que terminan en 0 son potencias de 5. Entonces, esto de acá, módulo 5, es igual a 1 a la 72 módulo 5, ¿cierto? ¿Cierto, Luis? Sí, sí, profe. Entonces, fíjate que yo aquí lo que hice fue que reduje la base. Pero qué tal que no hubiera podido reducir mucho, que igual siguiera grande. Entonces, lo que uno dice es, yo quiero achicar también la potencia. Pero si yo tengo un teorema que me dice que A a la 4 es congruente con 1 módulo n, módulo 5, porque 5 es primo, entonces pues me sirve el pequeño teorema de Fermat, ¿cierto? Si yo te digo, dame A a la, no sé, 17, pues tú vas a decir, esto es congruente, esto es A a la 16 por A, ¿cierto? Pero esta cosa es ¿qué? Esta cosa es a la 4 a la 4, ¿cierto? Por A. Pero esto es 1 a la 4, entonces todo esto es 1. Entonces esto es A módulo 5. ¿Sí ves? Entonces uno lo que puede sacar es que puede buscar, si tú buscas el residuo módulo phi de n, puedes achicar este de acá. Así como aquí achicabas la base a 1, tú puedes achicar la parte de arriba módulo phi de n. ¿Sí quedó más claro? Sí, sí, profe. Entonces, estas son las dos cosas que utilizan para el RSA. Entonces, voy a entrar al RSA y hacemos el ejemplo con el RSA. Mira, te dicen encuentra dos primos P y Q y calcule N que es igual a P por Q. Ese es el primer paso. Luego, entonces, encuentra un entero E que pertenezca a Z de phi de N. ¿Por qué en phi de N? Porque es lo que va a poner en las potencias. Y tal que el GCD de 1 y de phi de N, pues sea 1. Ay, no, esto no debe ser de E, esto es una E, qué vergüenza. Tal que el GCD con phi de n es igual a 1. Donde phi de n pues es P menos 1 por Q menos 1 por esta de acá. Porque cuando, si n es P por Q, pues esto de acá es P menos 1 por Q menos 1. Calcule el inverso multiplicativo de E módulo phi de n y esto ya lo vamos a hacer por el algoritmo extendido de Euclides. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que D por E es congruente con 1 módulo phi de n. Hasta ahí entendemos todo, ¿cierto? Ahí puede ser sí, no. ¿Avanzo? Me siento como hablando sola. Listo. Entonces, miremos el criptosistema. Entonces, ¿cuál es mi clave pública? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que Alice estaba por acá y Bob estaba por acá? Y entonces Bob iba a tener una clave pública y una clave secreta. Y que Alice iba a coger la clave pública e iba a cifrar el mensaje. Entonces, la clave pública es N y E. La clave privada ya es la factorización de N.
y D, que es el inverso multiplicativo. Acuérdense que D por E es congruente con 1 módulo phi de n. Entonces, el cifrado simplemente es coger M, que pertenece a Zn, es decir, van a coger un número entre 0 y n menos 1, y el cifrado va a ser multiplique M a la E módulo n. Y para descifrar, entonces, ¿cómo descifro? Pues tengo que multiplicar C, que es el texto cifrado, a la D módulo n. ¿Y eso por qué funciona? Digamos aquí la verificación. Si yo cojo C a la D módulo n, ¿qué estoy haciendo? Estoy cogiendo C, que es M a la E, ¿cierto? A la D módulo n. Pero resulta que E por D es congruente con 1 módulo phi de n. Y ahí entra entonces el algoritmo Euclides, de Euclides, de Euler, y esto entonces me dice que esto es congruente con M módulo n. Entonces es gracias a ese algoritmo que yo puedo recuperar mi mensaje M. ¿De acuerdo? Pero ahora, factorizar es difícil, y dado entonces como factorizar es difícil, no tengo phi de n no es público, y como no tengo phi de n, pues no puedo encontrar D. Ustedes sí, porque como conocen P y Q, pueden encontrar n, phi de n, y como tienen phi de n y conocen el algoritmo extendido de Euclides, pueden encontrar el inverso. ¿Preguntas? Entonces, ¿qué pasa? Esto es costoso computacionalmente. Entonces, lo que dijeron fue, listo, este es el RSA y eso fue lo que saltó a la fama Rives, Shramir y Atleman, pero lo que se utiliza actualmente es el RSA con curvas elípticas, es decir, lo mismo que vimos acá, pero las sumas son una suma en curva elíptica. La multiplicación es la multiplicación definida en las curvas elípticas, pero el cifrado es el mismo. Ahora, ¿cómo funciona la firma? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que entonces Bob tenía su clave pública, Alex tenía la secreta y la pública? Alex quería firmar su mensaje M, entonces primero sacaba la función de hash, luego la firma S, entonces ¿qué hacía? Descifraba con la clave secreta X, ¿cierto? Y ya, entonces Bob podía descifrar. Pero entonces, ¿cómo es descifrar? Pues ya sabemos, es multiplicar a la D. ¿Y cómo es cifrar? Ya sabemos, es multiplicar M a la E, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo es la firma del RSA? La firma del RSA es, otra vez, ¿cómo es mi clave pública? Entonces, N y E, tal que yo sé que N es igual a P por Q, P y Q son dos primos grandes, que E pertenezca a los invertibles de Z phi de N. La clave privada es P, Q y D, ¿cierto? Exactamente lo mismo que en el RSA. Y entonces la firma del mensaje es, tengo mi mensaje, le saco la función de hash, y como la función de hash yo puedo decir en dónde llega, yo le digo, llégueme tal que esté en Zn, y la firma simplemente va a ser elevarlo a la D, que es parte de mi clave secreta. Y la verificación, entonces es, cojo el mensaje, S, lo elevo a la E, ¿cierto? Entonces si yo tengo S a la E, eso es congruente, que es S. X a la D a la E, pero otra vez, como aquí estoy en módulo phi de n, eso es congruente con X módulo n. ¿Preguntas? Entonces digamos que todo lo que les conté al comienzo era para llegar acá, como lo mínimo pues que teníamos que saber para poder entender el RSA, y ya entendiendo el RSA y la firma del RSA, digamos que pues son dos ejemplos que vale la pena porque son de clave pública y pues el RSA es bien famoso. Digamos que la siguiente hora la voy a hablar de funciones de hash, entonces les voy a explicar cómo funcionan las funciones de hash. Pero antes, si les interesó, les quiero recomendar, estos son mis estudiantes de hace un año, de hecho. Y ellos en abril hicieron, y lo pueden encontrarlo ahorita, después quieren coger el link o se los mando ahorita por el chat si les interesa. Ellos explicaron cómo funciona el RSA con curvas elípticas, entonces les dicen qué son las curvas elípticas y cómo funcionan.
Y ellos tres contaron cómo funciona SHA-3, que es la función de hash que ganó la última competencia. Yo, pues, no me alcanza el tiempo, entonces yo en la hora les voy a mostrar cómo se construyen en general las funciones de hash, pero ya si quieren ir a ver en detalle cómo funciona SHA-3, pues les recomiendo. Listo, entonces me voy a pasar a escribirles las funciones de hash. Aquí hay algo en el chat. Listo, entonces voy a dejar de compartir acá. Me voy a meter desde la tablet para poder escribir mejor. Ya les mando el link. Pues les voy a mandar este. Entonces, ahí está. Esta es, la voy a compartir. Esta es la página web del seminario nuestro. De hecho, los invito si quieren ir. Pedro va a estar hablando sobre qué saben las empresas, ¿cierto? ¿Quién sabe en dónde estás mirando la privacidad? Esta es la próxima, pero tenemos varias charlas. Y siempre están acá en YouTube, entonces, pues desde que estamos en pandemia. Entonces, esta de acá es la que les conté, la del 21 de abril, ¿vale? Entonces, si les interesa, hacen clic acá y ya ahí les lleva al canal de YouTube y ahí están las dos exposiciones. ¿Tienen preguntas hasta ahí? Listo, entonces esta última ahorita vamos a hablar es de funciones de hash. Nosotros ya hemos visto como un primer barrido, ¿se acuerdan que yo les había dicho que nosotros teníamos que esto era una función h que iba de 0,1 asterisco hasta 0,1 a la n, donde este n es fijo y donde el asterisco era cualquier cosa, ¿cierto? Donde el asterisco era arbitrario. Entonces, en la vida real, ¿qué pasa? En la vida real, pues ese asterisco pues, no va a ser arbitrario, sino va a ser un m suficientemente grande, ¿vale? Esto sirve para firmas digitales, para criptosistemas a clave público, para las autenticaciones de contraseñas. Entonces, ¿qué necesito? La idea es encontrar una función de este estilo tal que la complejidad, el tiempo que se demore para resolver uno de los siguientes tres problemas sea muy grande y pues sea mayor que el de, o sea, que el mejor caso posible sea un ataque por fuerza bruta, hallar todas las opciones. Entonces yo puedo tener acá como la preimagen. ¿Cuál es este problema de la preimagen? Entonces, dado y, yo necesito que y es igual a h de x, encuentre x' tal que h de x' es igual a y. Esa es la preimagen, ¿cierto? El segundo problema que quiero que no sea fácil encontrar es la segunda preimagen. Entonces es un problema un poquito distinto y es dado un x, encuentre un x' distinto de x, tal que h de x' sea igual a h de x. ¿Cierto? O sea, antes yo partía de y y quería encontrar una preimagen y ahora quería encontrar una preimagen y ahora entonces no, yo cojo un x, le encuentro el y quiero encontrar otro x'. Y la última es la colisión y quiero encontrar entonces x y x', tales que entonces x' es distinto de x y h de x es igual a h.
¿De acuerdo? Y pues lo que queremos es que eso sea mucho mayor, que sea muy grande y que los mejores métodos que tengamos pues sean tan costosos como la fuerza bruta. Entonces no voy a entrar en detalles de cuánto es el costo computacional ni nada de eso. Pero sí quiero explicarles como una forma de funciones de hash, que son las funciones de hash iteradas. Y esas funciones de hash iteradas son como la mayoría de las que utilizamos en la actualidad. Entonces vamos a ver funciones de hash iteradas. Digamos que con esta base ya ustedes pueden entender como las distintas funciones de hash. Entonces, idealmente es lo que les contaba. H va de 0,1 asterisco a 0,1n, donde esta cosa es arbitraria. ¿Cierto? En la práctica no voy a tener eso. En la práctica yo voy a tener h que va 0,1 a la m a 0,1 a la n. Ay, perdón, aquí hay un n. ¿Dónde qué? Con m muy grande. O sea, que yo pueda garantizar que el mensaje que yo quiera meter ahí va a estar dentro de m, pero fijo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo primero. Entonces, usamos m lo suficientemente grande para que no exista una aplicación que quiere evaluar una función de hash de un elemento tan grande como ese, ¿cierto? Entonces, pues típicamente, pero eso yo creo que irá cambiando, pues con la llegada de los computadores cuánticos, por ejemplo, etc. M es igual a 2 a la 64 menos 1 o 2 a la 128. Epa, 2 a la 128 menos 1. Y entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos que son funciones de hash iteradas? Entonces, pues porque estoy iterando algo, básicamente, ¿sí? Y entonces, ¿qué voy a iterar? Voy a iterar una función de compresión. Entonces, yo tengo mi mensaje y lo quiero dividir en bloques de tamaño fijo, ¿cierto? Yo tengo un mensaje X y lo voy a dividir en bloques de tamaño fijo, que los voy a llamar X1, X2, X3, XT-1, XT. Todos del mismo tamaño. Por ahora asumamos que T divide a M, porque después eso puede que no pase. Pero pues por ahora asumamos que sí. Y lo que voy a hacer es que los voy a meter en una función de compresión. ¿Se acuerdan que la función de hash pues va de una cosa muy grande a una cosa chiquitica? Pues tengo que ir comprimiendo. Entonces lo que hago es que voy a coger una función que le entra X1 acá y aquí le meto un H0, donde H0 realmente es como una cosita inicial. Ahorita lo vamos a definir bien. Y la idea, esto es una función de compresión. Lo vuelvo y como es iterativo, lo meto en otra. Pero aquí entonces, este output de acá lo llamo H1 y esto de acá pues ya es X2. Y esta es la misma función de compresión. Y entonces al final pues lo que va a tener, yo voy a tener HT-1. Aquí voy a tener XT. Esta es mi función de compresión. Y al final tengo HT. ¿De acuerdo? Y yo voy a decir que la función de hash es esto, HT. ¿Sí? Entonces, arranquemos.
Entonces, realmente, ¿yo qué necesito? Necesito mi función de compresión. La función de compresión, pues la voy a llamar H. Entonces, H, entonces función de compresión, H. Y entonces, H, ¿cómo es? H, fíjense que es de 0,1 a la n menos n por 0,1 a la n a 0,1 a la n. Entonces, el tamaño de x1, pues va a ser de tamaño n menos n, chiquito. ¿Sí? Entonces, una función que toma elementos de tamaño n, es mayor que n, y pues que entrega algo de tamaño n chiquito, que es el fijo, que es el output acá de mi función, este mismo n. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo paso de ese n grande hasta ese n chiquito? Entonces, ahí hay varias preguntas. ¿Cómo hago mi función de compresión y cómo hago una función de hash saliendo de estas funciones de compresión? Entonces, eso es muy importante. Y entonces, esto cuando yo meto aquí el x y esto aquí viene de tamaño n menos n, ¿cierto? Esto de aquí viene hi menos 1, esto aquí viene de tamaño n, y acá lo meto en mi función de compresión. Y aquí viene n. Entonces, típicamente, yo voy a tener que n menos n es 512 o 1024. ¿De acuerdo? Y n va a ser 128 o 160 o 256 o 512. Es como esos son los valores. ¿Vale? Entonces, veamos cómo hacer una función de hash a partir de esta función de compresión h chiquita. Entonces, lo primero que hay que hacer es partir el mensaje. ¿Cómo voy a poder partir este mensaje X en estos mensajitos de acá? Entonces, lo primero es partir el mensaje. M. En bloques. De tamaño, pues, n menos n, ¿cierto? Porque el mensaje va por arriba, entonces yo tengo que hacer eso usted. Entonces yo a X lo voy a convertir en esta cadena X1, X2 hasta XT. Entonces obviamente para esto necesito que ¿qué? Que la cardinalidad de X sea ¿qué? ¿Quién me dice? Entonces si yo quiero coger un mensaje M de un tamaño arbitrario, M grande, y lo quiero partir en cadenitas de tamaño n menos n, ¿qué necesito de la cardinalidad de ese mensaje? Pues que sea un múltiplo de n menos n, ¿cierto? Porque si no, pues esta última cadenita va a quedar más chiquita. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces es muy importante que sea un múltiplo. Si no es un múltiplo, me toca rellenarlo para que tenga el tamaño correcto. Y eso se llama un padding. Y ahora lo vamos a ver. Sea un múltiplo de n menos n. Si no lo es,
Entonces se hace un, llamémoslo padding, un relleno. Y entonces vamos a calcular este HI, lo otro entonces es calcular HI, que es igual a H de XI, HI menos 1, ¿cierto? Con H0, que es un vector inicial, que hace parte como del diseño de la función de hash, vector inicial conocido. Y vamos a definir h de x como h de t. Entonces, básicamente llegamos acá y decimos esto que aquí fui completamente spoiler. Este es h de t, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver una construcción que es la Merkle-Damgard, que es muy conocida y es la base de varios de estos criptosistemas, de estas funciones de hash, pues para que se hagan una idea. Entonces, vamos a hacer la de... construcción de Merkle-Damgard. Entonces, listo. Arrancamos de que sea h que va de 0,1 a la n grande, a 0,1 a la n chiquita. Una función de compresión donde yo tengo que n es mayor que n. Y entonces nosotros queremos, ¿qué es lo que nosotros? Entonces, bueno, vamos a poner, queremos una función h que vaya de 0,1, pero en este caso es a un tamaño m muy grande, a 0,1 a la n. Para m muy, muy grande, ¿cierto? Entonces voy a hacer sea LM el menor entero tal que 2 a la LM sea mayor o igual a m. Y con eso podemos representar los enteros entre 0 y m con LM bits. Eso es súper importante. Entonces, ¿se acuerdan de los binarios? Si yo, por ejemplo, yo digo, voy a coger acá 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, ¿cierto? Y yo quiero, por ejemplo, pues esto realmente, voy a ponerlo aquí arribita, pues 2 a la 0 es 1, 2, 4, 8, ¿cierto? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, escribir 0 en binario, pues es 0. Pero si yo quiero escribir 1, pues 1, ¿cierto? Porque este de acá es 1. 2, pues es 1, 0. Pero si yo quiero escribir, por ejemplo, 7. 7 es menor que 8, ¿cierto? Entonces aquí va un 0. Y entonces 4, 5, 6 y 7. Si yo sumo 4 más 2 más 1, ¿cierto? 4 más 2 más 1, eso me va a dar el 7. ¿Cómo hago para escribir, por ejemplo, 10? Uno en 8 y uno en 2 de estos ceros. El 8 más el 2, entonces queda 1, 0, 1, 0. Porque 8 más 2, entonces aquí ya me da. ¿De acuerdo? Entonces, ¿con cuántos bits puedo escribir 7? Pues con 3. Yo no necesitaba 4 bits, por eso pongo ceros a la izquierda. ¿Con cuántos puedo escribir 2? Solamente con 2. Para escribir 10 sí necesito 4. Si yo voy a escribir 32, pues necesito más bits. ¿De acuerdo? Entonces, para eso que calculo el 2 a la LM mayor o igual a M, y esto quiere decir que este LM es el mayor entero
el menor entero de bits en el cual yo pueda representar M. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí bien? ¿Preguntas? Entonces voy a aprender cómo hacer el padding porque es lo único que me hace falta, ¿cierto? Entonces vamos a ver la regla del padding. Entonces yo primero vamos a coger CAX, que pertenece a 0, 1 hasta B chiquita. Un V bit string. ¿Cierto? Dos. Entonces voy a agregar a... Y quiero encontrar HX. Entonces agregar a X un 1. Es decir, que ahora X se convierte en X concatenado con un 1. Y entonces, ¿cuánto es el largo ahorita? Pues en el paso 1 era X, era D, ¿cierto? Porque es una cadena de B strings. ¿Cuánto sería si le concateno uno de más? Pues B más 1, ¿cierto? Y el siguiente paso sea S, el menor entero positivo, tal que B más 1, que es el tamaño de X, más S más LM, es un múltiplo de N menos M. Y entonces lo que hago es que voy a agregar S ceros a X. Entonces, ¿X cómo queda? El nuevo X va a ser X, el concatenado por 1, que era lo que ya había hecho arriba. Le voy a poner un montón de ceros. S ceros. ¿De acuerdo? Y en el último voy a agregar a X un bloque de LM bits que corresponde a la representación en binario del entero B. ¿Sí? ¿Preguntas? Entonces, fíjense que acá lo que como me está quedando es que ahora yo tengo X, 1, una cadena de ceros, esto es S, y acá yo voy a tener LM bits que me ponen aquí yo voy a poner como, no sé, 1, 0, esto realmente representa V. Y lo importante es esta escogencia del S, que les está diciendo, o en rojo, que les está diciendo que B más 1 más S más LM, es decir, el tamaño de este nuevo X, porque es V más 1, entonces V más 1 es este, más S, que es este, más LM, es un múltiplo de N menos M, N. Entonces yo ya sé que eso es un múltiplo de N menos N. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ¿yo qué sé? Yo sé que el largo de X, del nuevo X, ¿cierto? Es múltiplo de N menos N. Y entonces sea X, que va a ser igual a X1, X2, XD.
la descomposición de X con X y el tamaño de X y que es igual a n menos n para todo i. Y yo ya sé que t por n menos m pues va a ser b más 1 más s más ln. O sea, hagamos un ejemplito, porque eso está ahí como... Vamos aquí un ejemplo. Eso casi no se ve, lo voy a dejar en este. Hagamos este ejemplo, entonces voy a decir que n menos n va a ser 4, m va a ser 15, y entonces ¿cuánto tiene que ser LM? ¿Cuántos bits necesito? Me voy a volver para acá. ¿Cuántos bits necesito para escribir 15? ¿Cómo escribiría aquí 15, por ejemplo? ¿Necesito más? ¿Cuánto es 2 a la 4? Fácil. 2 a la 4, 16. 16. Entonces, si yo escribo aquí 1, 0, 0, 0, 0, ya es 16, ¿cierto? Entonces 15 pues tiene que ser más chiquito que 16. ¿Cuántos bits necesito? 4 y todo con 1. Ajá, 1, 4 1, y 1, todos 1. somos aquí 1, 1, 1, 1, esto me da 15. Súper, entonces LM es igual a 4. ¿De acuerdo? Entonces, ya teniendo m, que es el tamaño que se definió en la función de hash, teniendo n menos n, que es lo que yo quiero como diseñadora de la función de hash, que sea el tamaño de esos xy's, entonces, pues ya encuentro el LM, que era mi primera tarea. Y entonces les voy a poner un ejercicio, o sea, x es igual a 1, 1, 1, 1, 0 y b igual a 5. Entonces, ¿quieren enseñar un ratico? ¿Lo vamos haciendo en conjunto? ¿Qué prefieren? Vamos haciéndolo en grupo. Entonces, ¿cómo hacemos el primer paso? El primer paso es x está entre 0 y 1, listo. El segundo es que le voy a agregar un 1. Entonces, en el paso 2, ¿cómo me va a quedar? X me va a quedar 1, 1, 1, 1, 0, 1. ¿De acuerdo? Le concateno un 1. Luego en el tercer paso, ¿qué me dice el tercer paso? Le tengo que montar un montón de ceros, ¿cierto? Ese es el menor entero positivo, tal que b más 1 más s más lm es un múltiplo de n menos n, y le voy a meter esa cantidad de ceros. Entonces yo necesito que b más 1 más s más lm, b más 1 más s más lm, que es, entonces si b es 5, esto me da 6 más s más lm, que es 4. ¿Sea qué? Entonces aquí un múltiplo de n menos n. Entonces yo necesito que 10 más s sea un múltiplo de 4. Entonces, ¿cuánto debería ser s? Pues el menor tal que... ¿Con qué s me sirve? Si ven lo que estamos haciendo, yo me puedo volver. Necesito que 10 más s sea un múltiplo de 4. ¿S puede ser 0? No, pues 4 no divide 10. No, ¿S puede ser 1? no, 2. Ajá, tienen que ser 2, porque el siguiente múltiplo de 4 más grande de 10 es 12. Entonces, S tiene que ser igual a 2 porque 4 divide 12. ¿Sí? Entonces, perfecto. Yo sé que S es igual a 2, entonces en la siguiente voy a coger X, que lo que íbamos, que era esto.
11, 11, 0, 1. Y le voy a meter 2 ceros, ¿cierto? Y luego al final me van a decir, después de ya tengo X, 1 y le metí los ceros, le tengo que escribir V en LM bits. Entonces me hace falta escribir V que es igual a 5, entonces tengo que escribir 5 en 4 bits. Porque LM es 4. Entonces, ¿cómo hago para escribir 5 en 4 bits? Si yo me devuelvo acá a mi tabla de binarios, ¿cómo escribo 5? Voy a escribirlo en este. ¿Cómo escribo 5 en binario? 0 en 2 a la 3. Ajá. 1 en 2 a la 2, 1 en 2 a la 1 y 0. Y no. Ah, no, 0 y en 2 a la 0, 1. Ajá, muy bien. Entonces te queda 0, 1, 0, 1. Y entonces aquí yo vengo y pongo ese 0, 1, 0, 1. Entonces al final X es igual a lo que yo ya tenía y 0, 1, 0, 1. Entonces, esta era la original. Este es el 1 que siempre me dan de partida. Este es S y esto es V en LM bits. Y entonces, ¿esto cuántos tiene? Tiene 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, porque yo escogí que fueran 12. Y eso es un múltiplo de 4. Entonces, ¿cómo me va a quedar el X1? X1 me va a quedar 1, 1, 1, 1. X2 me va a quedar 0, 1, 0, 0. Y X3 me va a quedar 0, 1, 0, 1. Y ya hice mi padding, ya hice mi relleno, y entonces ya todo es divisible por 0. Perdón, divisible por 4, que es el n menos n. Entonces ya tengo todo lo que yo le voy a meter a mi función de compresión. X1, la función H0 que yo escoja, esto aquí me da H1, aquí yo ya tengo X2, yo ya, y en este caso pues son solo 3. Entonces yo le meto X3, le meto H2 y aquí salió H3. Y yo sé que hash de X es igual a H3. ¿Sí? ¿Preguntas? Aquí es muy importante que si X es distinta de X', pues entonces obviamente de Y, por ejemplo, X' es distinto de Y'. Si llamamos el X' y el Y' el output del padding, ¿cierto? Porque si yo si yo estoy cogiendo dos elementos distintos que vayan al mismo padding, genero una colisión. Y pues, qué bola, porque entonces estoy tirándome la función de hash, ¿cierto? Entonces, esta fue la idea básica que tuvieron Merkel y Damgard, y en esto se basan muchas de las funciones de hash. Nada más que históricamente pues han habido varias, entonces voy a poner aquí como los nombres para que las busquen. El número de bits que ellos tienen, ¿cierto? El n de los bits. O sea, aquí h va de... X al hash, digámoslo así, y este entonces va de 0,1, el tamaño del mensaje, este es el M, llamémoslo así, de 0,1 a la M grande a 0,1 a la N chiquita, ¿cierto? Entonces aquí va el N y acá va el número de bits del mensaje, que es M, y pues el diseñador y el año. Entonces esto arranca más o menos en los 90s. Y entonces se propone el MD4 y lo propone Rivest, el mismo del RCA. Y entonces él lo propone con 128 y con 512. Y luego entonces dicen, no, eso está como regulis, entonces hagamos el MD5, que es como la mejor cita, con los mismos parámetros. También Rivest, y esto lo hace como en el 91. Espérenlo, lo tengo por acá. Ajá, porque ya estaba en riesgo.
Pero entonces ya se dan cuenta de las aplicaciones y que es muy importante. Entonces ya en el 93 el gobierno americano, todas estas ya van a ser del gobierno americano, en el 93 dice, no, venga, necesitamos algo y necesitamos un estándar. Y como necesitamos un estándar, entonces ya pues todas se van a empezar a llamar SHA. Y entonces esto pues se llamaba SHA y luego se volvió SHA-0 porque fue como la original que tenía 160, 512 en el 93, pero entonces dijeron no, tenemos que hacer una versioncita, si le arreglamos esto queda más seguro, se volvió SHA-1 y que tiene los mismos parámetros en el 95, pero luego entonces ya no, eso no funciona muy bien en el 2001 porque ya estaban como en riesgo los ataques, entonces ya también los computadores crecen, entonces dijeron hagamos SHA-2 que tiene dos versiones, SHA-256 que es muy conocida, uno le hablan más de SHA-256 que de SHA-2 y SHA-512, pero estas digamos que son SHA-2, es como la misma estructura. Y luego entonces ya en el 2012, el 2007 más o menos, abren convocatoria para hacer uno de estos grandes concursos de la NIST para encontrar SHA-3, que es la que les acabo de mandar el video donde lo explican. Y este SHA-3 es bastante interesante. ¿Qué quiere decir SHA? Es Secure... Ay, Dios. Hash. Algorithm. Y SHA-3 pues es el que hay que recomendar hacer, todo finaliza en el 2012 y este es el que se debería utilizar. De los ataques, pues en el 96 Doverdin encontró colisiones para el MD4, entonces este ya no está. En el 2004 Wang demostró que el MD5 también se ataca, entonces este ya no está. Varios grupos encontraron colisiones de SHA-0. Pero fueron 10 años después del cambio de SHA-0, entonces no hubo ninguna implicación, entonces no hay lío. Y ya está, la competencia de exactos, sí, fue en el 2013, los que ganaron fueron los de Keccak, que se llama así, pero ahí ya pierde su nombre y se rebautiza SHA-3. Hay varios diseñadores, están estos belgas, entre ellos Johan Diment, que fue el diseñador de la AES. Y esa es como la idea de las funciones de hash. Les podría, por ejemplo, explicar SHA-1 medianamente rápido, pero realmente lo que se hacen son funciones de, pues lo puedo hacer muy, como, es que nos quedan como 20 minutos, un poquito menos. Entonces, uno tiene como sumas, módulo 32, por ejemplo, para SHA-1. Tiene rotaciones, ¿cierto? Esto quiere decir que la palabra la voy a rotar de 32. Tiene unas sumas, que es el XOR. Tiene el AND, el OR, que todo esto pues se conocen en electrónica, y el NOT, ¿cierto? O sea que el 0 se vuelve 1, el 1 se vuelve 0. Y lo que realmente uno hace es, arranca primero con el padding de Merkle-Damgard. Entonces hace el padding y una vez uno hace el padding, entonces empieza a hacer, ¿qué es lo que necesita definir? Los HI, ¿cierto? Eso es lo que realmente uno define, definir la función de compresión. Y esta función de compresión, entonces, ¿cómo la voy a hacer? Entonces es como chistosa porque realmente entonces lo que dicen es, coja su pedazo, divídala en 5 palabras. Cada una de estas palabras le hace una de estas funciones. Entonces rote las palabras, súmele la otra. Un poquito parecido a lo del DS que les mostraba que era un confunde y vencerás, pero es con una receta particular. Y aparte hay como, se usa aquí bastante como tener unas palabras, lo llamamos, porque son cadenas de bits así, como predefinidas.
Entonces uno dice, a este pedazo súmele esta cadena, a este pedazo súmele esta cadena, luego rótelas, hágales el not, vuelva y súmelas. Y básicamente es eso. Y pues en un cierto orden. Y al final, repítalo. Este output es el input de acá. Y vuelva y haga las funciones. Y luego esa le da la primera compresión. Y luego que entra la segunda compresión. El nuevo pedacito de la palabra con lo que salió acá. Y vuelve y hágalo. ¿De acuerdo? Entonces, pues todo es muy parecido. Por eso creo que más importante era entender como lo que vimos del DS, que es el tipo de funciones que se utilizan para las recetas del diseño, digámoslo así. Y la de SHA-3 vale la pena que vean el video. Yo creo que está, no es porque sean mis alumnos, pero pues son chiquitos, son estudiantes de pregrado, tienen que poner en contexto, pero son muy pilos y lo hicieron bastante bien. Se esforzaron en en explicar cómo funciona SHA-3, se demora 1 hora el video. Entonces, SHA-3 es un poquito distinto porque ellos en vez de tener los vectores, lo meten como en una matriz. Entonces lo que hacen es que el primero pasa al segundo, empiezan a hacer como en el AES, que se empiezan a hacer cosas distintas y le meten como volumen, se vuelve interesante. Entonces digamos que ustedes tienen todas las herramientas para sentarse y leer SHA-3 perfectamente y entenderlo. Ya tienen la idea de estas 2 sesiones, eran ver como un barrido de qué hay y pues mucho de lo que yo les conté hoy, sobre todo lo de álgebra modular, ya la mayoría lo sabían. Entonces, con lo que ustedes saben pueden ir y buscar, pero ya, pues, digamos que el objetivo es que supieran como qué buscar. Y el mensaje así, resumen, es, a mí particularmente como diseñadora de blockchain me preocuparía lo de lo que les contaba, o sea, si yo tengo Bitcoin, por ejemplo, y no le puedo actualizar la función de hash porque alguien llegó y la atacó, pues qué continuidad va a tener. Ahora, las funciones de hash, miren, por eso les pasé como esta historia del tiempo. Más o menos cada 6, 7 años se empiezan a sacar, ¿cierto? 2012, estamos en el 2021 y no han sacado ninguna. SHA-3 sigue ahí muy bien. Entonces, estamos tranquilos. Llegan los computadores cuánticos, hay que subir las cosas. Entonces, de pronto, algo tan descentralizado que nadie le pueda meter mano, puede ser desde que tengamos un plan de transición a, uy, hay que hacerle una mejora y hay que cambiar la función de hash y hay que cambiar estas firmas y no hay lío, hagamos transición. Desde que eso sea posible, yo creo que es buena idea. Pero si nos hacemos con una tecnología y nos casamos y esto no se puede cambiar porque es que nadie tiene cómo cambiarlo, pues no podemos poner, por ejemplo, todas las, o sea, yo necesito que una escritura de mi casa siga vigente en 40 años. Porque pues si no sé, en 40 años me muero y le voy a dejar esto a mis hijos y entonces ¿cómo van a pedir la casa? La escritura, no, esa escritura ya no, porque esa función de hash ya no sirve. ¿Qué? Entonces tienen que tener alguna metodología para poderlo actualizar o saber que van a tener que salir de ese caparazón que crearon y pasarse a otro, o como las mariposas, ¿cierto? Tienen que poder transformarse, tienen que poder cambiar y estar muy pendientes de a dónde van. Por eso, ahora ya todos me van a entender cuando llegó este grupo de expertos en blockchain que me decía, y entonces ya tenemos todo, lo único que necesitamos es que nos diseñes una función de hash, pero que pueda tener preimágenes. Y yo, ¿qué? ¿Cómo vas a decirte experto en blockchain y no saber que la función de hash tiene que ser resistente a preimagen? Entonces, eso no se puede, esa es la base de blockchain. O no lo llame blockchain, invéntese otra cosa. Entonces, ese es como, aquí termino yo, no sé si te dan preguntas. Pues voy a volver a dejar mi correo, voy a dejar de compartir. Y les voy a dejar mi correo por si acaso en algún momento tienen alguna pregunta o algo así, pues con mucho gusto. Profe, yo sí tengo una. Dime. Es que ayer cuando estábamos viendo la práctica en Simba, que es como una plataformita que nos estaba mostrando el otro profe, Ujú. en cuanto al problema que tú planteas, él nos decía que por lo general a veces uno no guarda toda la información en blockchain, sino que solo guarda efectivamente un hash de documentos que son muy grandes o información muy grande y esta se guarda
en otra base de datos o en otro sistema que está relacionado. Eso no permitiría hacer esa transición de la que tú hablas en caso de que esta función se llegue a romper. Sí, yo creo que también incluso puedes hashear sobre la otra. O sea, si ya lo tenías sobre SHA-1 y ves que ya lo van a atacar y SHA-3 ya está, pues haga SHA-3 de SHA-1, ¿cierto? Pero que va, páselo por encima. Ahora, Daniel, yo soy un poquito apocalíptica cuando termino las conferencias estas de media hora de postcuántica, porque pues sí, está tumbando todo, ¿qué hacemos? Pero en cierta forma es provocativo, porque pues, si tengo estudiantes que están en últimos semestres de matemáticas y están viendo en qué hacer su doctorado, los necesita y les gusta este tema, los necesitamos gente, mucha gente. Yo personalmente creo que nos hace falta gente porque es un área mezclada entre los de teoría de números y hay ideas de que los matemáticos tienen que ser puros y es algo aplicado y raro. Por ejemplo, en el país casi no hay teoría de números. Entonces la gente no se mete por ese lado. Entonces necesitamos más gente. Entonces por eso soy un poquito provocativa, ¿cierto? Como venga que aquí hay trabajo y mire, estos son los tipos de matemáticas que se usan. Daniel, además, ustedes ya lo conocen por personalidad relajado, él está tranquilo. Entonces él se ríe y dice, sobrevivimos una pandemia. O sea, cuando llegó la pandemia, ¿qué pasó? Pues todo el mundo reaccionó, se fue a trabajar a su casa y todos nos adaptamos. Sí, Cuando pero pasó lo del 2000 de los 00, ¿se acuerdan? Que todo el mundo se adaptó porque se iban a caer todos los aviones, pues no nos morimos. De pronto, cuando lleguen los computadores cuánticos, según él, pues todos nos vamos a adaptar. no, pero Yo soy más previsiva, yo sí diría, pensemos cómo nos vamos a adaptar, tengamos criptosistemas previos, no, pero yo sobre eso tengo una opinión ya filosofando. dime. Ahí, es que el sistema inmune del ser humano ha sido probado durante la evolución porque comenzó las bacterias, hay mecanismos que la evolución en millones de años ha probado y llega un virus nuevo, pues nosotros cogemos ese conocimiento, modificamos y tenemos una base de millones de años de evolución, pero es que la sociedad humana, como se está planteando, está basada en sistemas computacionales. Solo el hecho de tener un paso de poder de cómputo de 2, 3 órdenes de magnitud, que lo tenga una sola persona en su poder o un solo gobierno, pone al resto, ¿sí?, de la humanidad Equilibrio. en desequilibrio, que es muy diferente, por ejemplo, una pandemia, porque ese es un conocimiento, digamos, eso termina siendo criptografía genética, llamarlo de alguna manera, digamos que funciona también como sistema de seguridad. Y ha sido, ese conocimiento que nosotros tenemos para hacer vacunas ha sido descifrar precisamente los mecanismos, ¿sí?, que la naturaleza ha desarrollado de forma heurística durante los millones de años que se ha generado. Pero este tipo de cosas es que la sociedad humana en los últimos 5, 10 años nomás ha pasado de su conocimiento físico, un libro, una libreta de notas, todo lo ha pasado a digitalización que tiene que estar siempre cuidada por encriptación. Y a mí me parece que yo soy físico y yo conozco más lo del computador cuántico desde el punto de físico, no los algoritmos que corre. Y eso no está lejos, está muy cerca. Está a menos de, yo pues siendo previsivo, hablan de 20 años, siendo más optimista está al orden de 5 o 10 años. Sí. Y está a ¿Crees manos que de un no solo... menos? Ese 5 a mí me asusta, ese número 5 a mí me asusta mucho. No, por el orden de los avances, que no son lineales sino exponenciales, hay algunos analistas que hablan de que ya se puede tener cálculos bien complejos en unos 5 años, 10 años. Yo trabajo precisamente en mi tema de doctorado, precisamente es en desarrollo de estructuras, de materiales. Sí. Y eso es una cantidad de cálculo absorbitante que dura, cada cálculo mío duraba 2, 3 meses en Sí, es que en computadores de la verdad. distrital trabajan mucho esos temas, ¿no? Con Eh, los cosas de HPC y todo que tienen. y la gente que trabaja en el tema sobre computadores cuánticos dice que eso lo puede desarrollar en unos cuantos segundos, todo lo que se hace
los algoritmos. Sí, entonces tienes eso, tienes el de Gruber que además te hace todos estos cálculos mucho más rápido, pero tienes el de Shor que te lo tumba, o sea, es peor, no solamente es la capacidad de hacer cosas más rápidas, sino la capacidad de hacer cosas que antes no podíamos hacer. Entonces, es como pensar con una nueva lógica y entonces ya no tenemos que programar en lo que ya, o sea, que para uno ya es como intuitivo de programar, ¿cierto? Esto se puede hacer, esto no. Ahora tienes que empezar a programar como con otros principios. Y eso se entrena, así como se entrenan las matemáticas y nos entrenamos a programar. Y yo por eso quería poner obligatorio programación en computadores cuánticos ya desde el pregrado. Y me dijeron que tan exagerada que no, entonces la damos como una electiva. Entonces, no sé si conoces a Julián, que también es físico. Julián Rincón, él es es profesor en MAC y él da la clase de introducción a la computación en computadores cuánticos con estos simuladores que tienen. Y entienden cómo funciona eso y se están preparando, pero es lo que yo creo que hay que hacer, tenemos que preparar a los jóvenes para eso. Y no, a lo que yo me refería, lo que se refería Daniel, no es tanto a eso, sino más a la situación de adaptación. O sea, nos pudimos adaptar mientras que llegaba la cura, pudimos hacer, entonces ellos dicen, no, tranquilos, cuando llegue eso, pues nos adaptamos, hacemos una transición. Sí, no, porque además cada vez dependemos más de los datos, No, estamos tomando decisiones en datos. A mí sí me aterra esa llegada. no, a mí, cuando yo hablo de Creo que hay que prepararnos. la adaptación, ya, siguiendo con la filosofía, hay un autor que todo el mundo conoce que me parece muy interesante sobre el tema que se llama Nicolás Taleb, Nassim Taleb. El man habla precisamente de los sistemas adaptativos antifrágiles que llaman. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que nosotros estamos soportando todas las comunicaciones, nuestra vida digital, la estamos como, soportando en muy pocos algoritmos. Pues es que esto es en dos, es Exacto, ridículo. entonces cuando alguien descubra la manera y tenga la capacidad computacional, el gobierno americano, el gobierno ruso, el gobierno chino, abre la puerta para tumbar, porque no es un sistema demasiado frágil, porque no hay una complejidad, no en un algoritmo, sino en la complejidad más grande sería tener demasiados algoritmos que estuvieran funcionando en demasiadas plataformas. Lo que sucede precisamente con el blockchain. El blockchain, el hecho es que antes era frágil porque todos los datos estaban almacenados en una estructura servidor-cliente y se descentraliza y se vuelve muy robusto. Así pasa también con los algoritmos de encriptación y con muchas cosas en general en la teoría de sistemas, que cuando yo soporto todo bajo una sola cosa o dos, ¿sí? El día que se tumbe esa, todo el sistema se cae. Y eso está pasando con los sistemas de encriptación. Y con otras cosas, o sea, yo lo veo ahorita en sistemas de encriptación, pero lo vemos, por ejemplo, con el sistema bancario, todo el mundo está trabajando con el dólar. El día que el dólar de verdad se ha tumbado por algo de verdad serio, no, pues yo no creo en Bitcoin realmente como tecnología que reemplace el dólar ni ninguna de estas alternativas, pero no creo en eso. Pues realmente que un yuan digital tenga una buena acogida o que el dólar, digamos, por la sobreemisión, entonces llegue a algunos casos de hiperinflación que tampoco creo, pero pues es una probabilidad. El día que el sistema bancario caiga, estamos soportados sobre solo una moneda, dos monedas, tres monedas con el yuan. Y así sucesivamente, en la teoría de sistemas, eso se puede estar mirando, es que la debilidad no está la debilidad está es en centralizar los esfuerzos en una sola o en muy pocos sistemas de respaldo. Y bueno, eso es hay un tema que he venido trabajando con bastante tiempo hacia atrás. Bueno, ya no me meto Chévere, más. súper chévere. De ahí les acabo de compartir el link de asistencia que pedía Mariluz. Marley, mentira. No, qué chévere, y yo creo que de ahí hay mucho por discutir y es bueno que en Colombia se empiece a hacer eso. Y Colombia están dando, que le creen mucho al blockchain, le están dando plata a esto desde Ruta E, en el Centro Cuarta Revolución Industrial, están sacando proyectos. Mauricio Tobar se la pasa haciendo webinars de hablar con el abogado, como de diferentes tipos de aplicaciones que se pueden hacer. Yo creo que es muy interesante, pero sí es importante como ir más allá de la moda y entender qué puede pasar y qué implicaciones tiene con estos sistemas. Entonces también era un poquito una invitación a eso y a que entiendan por qué
O sea, para que no hagan el oso como lo que fueron y me dijeron quizá en la función de hash, que siempre imagen. Para que cuando lo estén diseñando no se queden solamente en esa parte de programación, sino esa parte de matemáticas. Pero por eso hablaba de cajas negras, ¿cierto? De ir y mirar qué es lo que está pasando atrás y por qué necesito eso. Y si ya la hice con eso, tengo que estar pendiente que se esté actualizando y que, o sea, si ya se metieron por ahí, tienen que ir mirando qué pasa con esos ataques y estar como en ese ambiente también. Qué rico conocerlos ahí, poquitos. Gracias, Diego, por prender la cámara. Porque es que Diego es profesor y entonces yo creo que siente empatía ante dar la clase a cubitos negros después de un año en estos, año Sí, y medio ya. ese es un problema, no tener con quién hablar. No, nada, es porque no hay ojos, no hay nada. Yo por clase siempre, a mí la cámara no me molesta, pero yo siempre en clase tengo un moderador, bueno, un moderador, no un respondedor le llamo, que cuando yo hable, él tiene la obligación de responderme. Ah, o sea, Entonces, son ¿entendieron? problemas. ¿Entendieron? Alguien tiene que responder, ese yo lo nombro oficialmente. Usted tiene que estar despierto hoy en clase, porque Ah, sí es cada muy clase difícil. respondes uno. Sí, pongo uno, porque Ah, realmente sí entiendo que necesita uno la retroalimentación de cosas sencillas como si sigo conectado, que si se entiende la letra, que si... claro, la ortografía, todo. Sí, No, qué rico conocerlos, qué rico que se han metido, porque además siempre es pesado, toda la semanita, todos con trabajo, con estudio, con todo el tiempo, entonces los felicito. Y bueno, lo que necesiten, ahí tienen mi correo y ojalá les haya gustado el curso, ojalá les vaya bien con el proyecto que tienen que traer el sábado y que les rinda mucho. gracias, Muchísimas gracias. Valeria. Gracias, profe. Chao. Valeria, aprovecho